Muy buenas noches con todos los estudiantes que ya se encuentran conectados a la presente reunión. Vamos a dar por inicio con nuestra clase del día de hoy. Bien, chicos, referente a todo lo que nosotros hemos venido estudiando dentro de las presentes clases, podemos identificar que el tema de la colonización y las características que conllevan como tal a esta situación histórica siguen siendo parte de la analítica y del estudio de nuestras clases. Como yo les mencionaba antes de entrar al tema de la colonización, nosotros cuando estudiamos este gran hecho histórico, tenemos que dedicarle su tiempo en específico porque han sucedido muchas cosas dentro de sí y aún así nos faltaría tiempo y clases para poder detallar a rasgos mucho más profundos lo que conlleva como tal la idea de la colonización. Haciendo una breve remembranza, un recorderis, ustedes pueden más o menos eh, volver a entender que prácticamente habíamos estudiado sobre la imposición violenta, habíamos estudiado sobre las actividades económicas, las actividades políticas, sobre los cambios culturales, sobre los cambios económicos, los cambios sociales, políticos, que conllevó como tal también dentro de la naturaleza y que tuvo que ver directamente un enfoque encaminado a lo que nosotros entendemos por la colonización. En la clase pasada, nosotros estuvimos estudiando directamente lo que eran las misiones y los conventos. ¿Cuáles eran las funcionalidades que tenían estas instituciones? ¿En qué se basaban? ¿En qué se estructuraban? ¿Cuál era su objetivo? Lógicamente, la colonización desde sus inicios tuvo el objetivo de querer imponer su religión, tuvo el objetivo de querer como tal desarrollar y lógicamente caracterizar lo que conllevaba como tal el entorno económico, el entorno social, el entorno político, sí, que prácticamente estructuró todo lo que nosotros entendemos actualmente dentro de la colonización, sí, todo lo que es parte de nuestra sociedad y de nuestra cultura actualmente hablando. Como yo les mencionaba, los españoles y como tal la corona fue muy inteligente al momento de desarrollarse en un ámbito social, político y económico. Encontraba un espacio en el cual podía promover sus ideales y no iba a perder la oportunidad. Encontraba un lugar y quizás un nicho, le podemos entender, sobre cuál basarse para promover la idea de la colonización, para promover sus culturas y sus tradiciones, y no iba a perder como tal este enfoque, no iba como tal perder esta oportunidad de querer seguir promulgando la idea religiosa, de querer seguir promulgando las características de una sociedad católica, de una sociedad impositiva, de una sociedad respetuosa de la fe, de la devoción y de la religión. Es así que prácticamente ustedes recordarán que cuando hablábamos de las misiones y de los conventos, directamente entendíamos que eran estos primeros tipos de acercamiento a la educación, estos primeros acercamientos a lo que es la escuela como tal, ya una referencia de enseñanza, aprendizaje, una referencia de interconexión entre la persona que enseña y la persona que aprende. Lógicamente tuvieron que pasar muchas cosas, tuvieron que existir muchas actividades de por medio, muchas características internas para nosotros poder entenderle a la educación tal y cual la comprendemos en la actualidad. Sí, la educación nunca fue en sus inicios como tal y cual la conocemos ahora. El proceso de enseñanza-aprendizaje ha sufrido también una transformación brutal, lógicamente para bien, de una forma positiva, pero de una o de otra manera entendemos que el compromiso que tienen los educadores actualmente viene como tal siendo parte de estas tradiciones, de estas costumbres que conformaron en el inicio de la época colonial. Como es lógico y es entendible, ustedes podrán comprender que directamente el conocimiento de la educación o el acercamiento a la educación fue de forma principal
para el ámbito religioso. Por eso es que directamente los conventos y las misiones fueron las instituciones encargadas de los primeros rasgos educativos. ¿Por qué? Porque lógicamente a la corona le convenía que las personas sigan siendo conocedoras de la religión, que las personas se sigan arraigando más a los ideales, arraigando más a las creencias, arraigando más a las teorías, que era el pensamiento inicial de la época de la colonización. Entonces, ustedes recordarán, la clase pasada hablábamos, por ejemplo, de las misiones y de los conventos. Los conventos fueron estos espacios educativos generalmente para las mujeres en el cual se les enseñaba a ser buenas amas de casa, buenas madres, buenas esposas, a promover nuevamente la religión, a enseñar lo que es las costumbres, lógicamente españolas, y todas estas características relevantes dentro de la época. ¿Sí? Es así que también toman un rol importantísimo lo que nosotros comprendemos como las escuelas y las universidades. ¿Sí? ¿Qué buscaron estas escuelas? ¿Qué buscaron estas universidades? Pues directamente acercarse a los famosos letrados, es decir, imponer un poco más la inteligencia. Ojo, algo que nosotros de aquí debemos recalcar es que a la corona, de una o de otra manera, no le convenía que los indígenas tengan tanto conocimiento o que los mestizos como tal tengan tantos conocimientos, sí, que se acerquen tanto a la educación, porque esto en algún momento podría jugárselos en contra, debido a que nosotros hablamos de que en esta época existen, por ejemplo, ideales mediante la ilustración, ideales mediante el humanismo, que lo que buscan es darle al ser humano, hacerle entender la importancia que tiene dentro de su contexto, la importancia que tiene dentro de su realidad, dentro del espacio geográfico. Sí, recordemos que el humanismo, que el renacimiento buscan decirle al ser humano, tú eres importante dentro de la sociedad, tú eres importante dentro de la realidad. No siempre tienes que hacer o permitir que la iglesia domine en su totalidad, ¿sí? Sino que, lógicamente, por otro lado, lo que promovía directamente la imposición religiosa, la corona española, era el que debe aceptarse a la religión tal y cual es. Es así que principalmente nosotros debemos hacer aquí una pregunta breve. Nos dice, ¿cómo creen que fue la educación dentro de la colonia? Si estamos hablando de que en la colonia la corona española tenía como tal la dominación, imponían religiones, imponían costumbres, imponían tradiciones, es de entender lógico el comprender que si hablamos de una educación, la educación principalmente, lo primero que a mí se me viene a la mente es que la educación para nada iba a ser lógicamente para todas las personas. La educación tenía que sí o sí estar encaminado a personas con algún grado de poder político, con algún grado de poder económico, con algún grado de privilegio, ¿sí? Directamente eso es a lo que nosotros entendemos como tal dentro del estrato de la colonización, ¿sí? Dentro de las características de educación, acercándonos a la realidad inicial, ¿sí? Para comenzar con la temática, nosotros vamos a ver un video, ¿sí? Pero vamos a dividirlo en dos partes, ¿sí? La primera parte que nos habla principalmente sobre la educación dentro de la época colonial. Vamos a iniciar bien. Para nuestra institución es un honor contar con estudiantes tan brillantes como usted. Nos llamaron del Colegio de Popayán para que usted realice su ponencia sobre la campaña libertadora. Muchas gracias, señor. Espero que deje en alto el nombre de su colegio. Hola, y vos te ves, Erlina. Así que tú eres Hamilton. Te doy la bienvenida a uno de los colegios más antiguos del país. Espero lo disfrutes, pero te advierto, debes tener cuidado cuando suene la campana. ¿Y acaso qué pasa cuando suena la campana? ¡Ay! No digas que no te lo advertí. ¡Ay, ay, ay! ¿Y ahora qué voy a hacer para la ponencia? ¿Y esto qué es?
¿Sí ves? Este es uno de los colegios más antiguos de Colombia. Wow, tengo una buena idea para reemplazar mi ponencia. Claro, eso es. Podría ser. ¿Cómo eran los colegios en la época de la colonia? Finalmente, si queremos comprender la independencia, es clave saber qué pasaba en la colonia. Pero yo no sé cómo eran, oiga. Es hora de llamar al profesor superior. Silveria, no olvide que los cubiertos se usan de afuera hacia adentro. A ver, ¿cuáles son los cubiertos para el postre? Pues los más chiquitos, porque los ricos son tacaños y no les gusta servir mucho postre. ¿Y los del plato fuerte? Estos, los más grandes, profesor. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué pasó, oiga? Por San Martín de Porres. ¿Se encuentra bien, Silveria? Claro que estoy bien, hombre. Deje la laraca. Pero, profesora Corot, Hamilton necesita saber cómo eran los colegios en la época de la colonia. ¡Almer Zapato, con prontitud! Hemos estado investigando y según nos contó el rector de este colegio, los padres jesuitas lo fundaron en 1643, pero en 1767, por orden del rey de España Carlos III, los jesuitas fueron expulsados y el colegio se cerró, pero volvió a abrir sus puertas en 1778. Entonces viajaremos a Popayán en 1778, a recorrer las huellas de la historia. ¡Con prontitud! Niños, ¿qué están haciendo? ¿Por qué no están en el colegio? Usted sí que es chistosa, ¿no? ¿Cómo se le ocurre que vamos a estar en el colegio si no nos dejan? Eso de la educación para los negros es prohibido. Nosotros nacimos para servir. Si algunos de nosotros aprendemos a leer y escribir en la escuela de primeras letras y nos enseñan sobre el poder de Dios y de Jesucristo. ¡Por Dios! ¿Cómo es eso? Si la educación es un derecho de todos los niños. Tienes toda la razón, mozalbete. Al colegio solo vienen los blancos y con recursos suficientes para pagar su educación. Así que mejor vete si no quieres que Dios te castigue por meter tus narices donde no debes. ¿Y ustedes dos? ¿Qué? Señor, venimos a ponernos a su servicio. Tal vez necesite hacer la limpieza del colegio. Sigan, apurados. Alma virunque cano, troyae qui primus. ¡Ay, profesor! ¿Qué es eso tan raro? Es como si estuvieran hablando en chino. No, chica, el dictado es en latín, madre de las lenguas romances. Claro, es que deben estar en clase de latín, mamá. No, Hamilton. He estado investigando y descubrí que en esa época todas las clases se daban en latín. Lo que está dictando el profesor es la Eneida de Virgilio. Esa debe ser la clase de literatura. En este mismo libro se aclara que en esos colegios solo se dictaban clases de literatura, teología y filosofía. ¿Y usted qué hace ahí, joven? Es que el profesor me castigó por no aprenderme la lección. Hamilton y Lina, estamos afuera en un salón de clase y estamos viendo a un joven llorar. Imagínense que el profesor lo castigó por no saberse la lección. Oiga, ¿y ustedes qué hacen acá? ¿No saben que los negros tienen prohibido el ingreso al colegio? Vamos a quedarnos en esa parte, ¿sí? En la cual nos explica más o menos de una forma dramatizada sobre el clasismo que existía dentro de esta época, ¿sí? Directamente ustedes pueden entender que no todas las personas tenían acceso a la educación. Lógicamente, en la actualidad nosotros sabemos que esto es un derecho inimputable para las personas, es un derecho que cada uno de los ciudadanos debemos tener por el mero hecho de estar siendo parte de la realidad y siendo parte de la sociedad. Pero en este caso y en esta época, no. Nos dice que principalmente, junto a la religión, la educación fue un instrumento de implantación de la cultura española en América. Todo esto tuvo ciertas características que conformaron como tal parte de la época educacional en la colonia. Empezamos entendiendo que se caracterizó por un elitismo. Quiere decir que para destinarlos al privilegio de gobernar,
Solo los españoles y blancos criollos de sangre pura y en cierta medida la nobleza indígena tenían acceso a la educación. Es decir, que el hecho de ser parte del ámbito educativo era un privilegio. No todas las personas comunes y corrientes podían acceder a las letras, ¿sí? Sino que directamente las personas que a la corona le convenían. ¿Para qué? Para que de una u otra manera sigan gobernando el lugar, sigan gobernando la estructura social, o a su vez, por otro lado, para que lleguen al poder. Pero lógicamente, por eso es que les decían que solamente las personas con un grado de sangre pura o personas importantes o los mismos españoles podían acceder a la educación. ¿Por qué? Porque lógicamente nunca iban a permitir que quizás un indígena nativo acceda a los conocimientos para que en algún momento llegue al poder. Esto era una idea totalmente ilógica, una idea clasista dentro de la época, ¿sí? De igual manera, a eso se refería que entendemos por una educación elitista, que no todas las personas podían acceder, sino necesariamente españoles, y en ciertos, esto era lógicamente en casos extremos que algún indígena podía llegar a tener acceso a la educación, ¿sí? Tenía que pasar un filtro sumamente grande para decir que un indígena hubiese aceptado o hubiese sido aceptado dentro de estos colegios y de estas universidades. Por otro lado, también nos dice que las castas generalmente recibían solo las primeras letras. Sí, aquí nosotros tenemos entonces un conocimiento de cómo se manejaban estas estructuras. Las castas tenían lo que es la instrucción de las primeras letras. De igual manera, religión e instrucción para oficios manuales y oficios agrícolas. Esto sucedía en escuelas parroquiales, misionales, conventuales y algunas exclusivas para indígenas, todas dirigidas por órdenes religiosas. Quiere decir que la única educación, tal y cual ustedes pudieron ver al inicio del video, al cual podían tener acceso los esclavos o los indígenas, directamente era el acercamiento a la religión, el conocer las leyes de Dios y por otro lado, el enseñarles los oficios. Pero esto no era como tal un beneficio para los indígenas, porque el aprender algún tipo de oficio, el acercarse como tal a algún tipo de trabajo forzado, era netamente un beneficio para la corona, porque mientras más indígenas conocían sobre los trabajos, mientras más mano de obra había, era un beneficio más grande, lógicamente, para la corona española. Sí, la corona española se veía directamente beneficiada por estas estructuras. Entonces, de una o de otra forma, seguían siendo partícipes de estas convicciones o seguían siendo partícipes de estas estructuras netamente la corona española. Por otro lado, tenemos que también significaban que tenían un significado dogmático y absolutista. Al hablar de dogmas, nosotros entendemos que se refiere netamente al ámbito religioso. Los dogmas son los ideales o las enseñanzas o las creencias religiosas. Principalmente, los contenidos que se tenía dentro de esta época eran impuestos desde la metrópolis y no eran cuestionables. Quiere decir que para nada ninguna persona, sea privilegiada o no, podía llegar a refutar lo que la persona que estaba enseñando decía, en este caso un líder religioso, porque ustedes podrán ver que la mayoría de seres y personas importantes que manejaban como tal las estructuras religiosas eran parte de la iglesia. Entonces, nadie podía refutar, nadie podía decir quizás eso no es verdad, quizás eso es mentira, no, para nada. Se respetaban los conocimientos y se los aceptaba. Y sobre todo, se manejaban mediante un aprendizaje memorístico, ¿sí? Como les digo, esto lógicamente forma parte de la trascendencia de una actualidad, más o menos que nosotros podemos entenderle a la forma en la cual se estructura en nuestros días la educación, ¿sí? La educación se ha transformado muchísimo, la educación también ha pasado por muchísimos cambios que forman parte ahora ya de un avance dentro de la sociedad, pero en sus inicios la educación se consolidó de esta manera, ¿sí? La educación buscó de una o de otra forma el entenderse
en un contexto únicamente que las personas que accedían al ámbito educativo tenían que aceptar todo lo que se les decía y tenían que aprenderse de forma memorística. Es decir, si en los colegios y en las universidades se enseñaba que el cielo es negro, pues esto era norma, esto era ley y se tenía que así respetar, se tenía que así promulgar la idea, se tenía que eso mantenerse como un elemento arraigado a las creencias de todas las personas que estaban siendo partícipes de este ámbito educativo. ¿Sí? En este sentido también directamente se promulgaba una idea patriarcalista. Quiere decir que solo si se pertenecía a una familia adinerada, la mujer podía recibir educación. Lógicamente, esta educación era muy limitada a las primeras letras e instrucción también en oficios domésticos, religión y algún arte que recibían en escuelas femeninas dirigidas por religiosas. Nuevamente aquí entramos a este debate que habíamos visto anteriormente que habla sobre la labor que tenían las mujeres dentro de la época colonial, la labor que tenían las mujeres dentro de un ámbito estructural, lógicamente, en el cual dependían de un hombre, en el cual solamente si venían de una buena familia o tenían un buen padre, o a su vez por otro lado, en caso de que tengan netamente un rol importante como esposas o eran parte de la élite como esposas, podían desarrollar sus actividades comúnmente hablando, ¿sí? Por otro lado, de igual manera, lo único que las mujeres podían aprender dentro de la época eran las letras y lógicamente los oficios, ¿sí? Y esto era encaminado por educación mediante las mismas religiosas. ¿Cómo era la educación femenina? Principalmente nos dice que dentro del tiempo de la colonia, la categoría social y la posición familiar imponían las normas. En este caso, las mujeres tenían que manejar una ideología de amas de casa o haciendas. Lógicamente también buscaban instruir a las criadas y halagar a sus maridos. La estructura que le daban como tal a las mujeres o la funcionalidad que tenían era hacer mantelitos de encaje en los conventos. Las religiosas iban al coro, midiendo igual movimientos, pensamientos, acatar absolutamente todo lo que él decía la iglesia, porque la iglesia tenía una idea también en ese tiempo bastante machista de que la mujer tenía que callar, la mujer no podía alzar la cabeza, la mujer tenía que respetar lo que su esposo le decía, esto sea para bien o sea para mal, simplemente tenía que buscar complacerle al hombre. Por otro lado, también nos dice que dentro de esto, entre las más pobres que estaban las criadas y las vendedoras dentro de los comercios, en este caso, lógicamente se dedicaban a únicamente buscar conseguir dinero. De igual manera aquí, tal y cual la discriminación de la iglesia se conocía a las famosas mujeres de la vida alegre, que se caracterizaba a las mujeres que realizaban trabajos sexuales directamente. Y por último estaban las indias que seguían con el metate, lógicamente se entiende como que una mochila llevando las cosas al campo. Las mujeres indígenas seguían destinadas al trabajo en el campo, seguían destinadas a las labores netamente agricultoras. De igual manera, entendemos que dentro del ámbito religioso se manejaba la educación, pero con cierto grado de rigidez. Principalmente entre los conocimientos que se impartían y se promovían dentro de la época colonial, estaban lo que son las Sagradas Escrituras, la imposición de las Sagradas Escrituras, educación religiosas, en virtud del patronato regio, las órdenes se encargaban de la educación y sobre todo se manejaban con gran rigidez. Quiere decir que se implementaban la severidad y el castigo físico como medidas disciplinarias. Esto pudieron ver ustedes al inicio del video. Si una persona estaba siendo castigada por no haberse aprendido de memoria, lo que se le había mandado como tarea o lo que se le había impuesto como deber. ¿Qué sucede aquí? Que nosotros comprendemos que directamente dentro de todas estas órdenes religiosas no se tiene un trasfondo positivo, ¿sí? Nosotros no entendemos como tal que la iglesia haya realizado las cosas de la mejor forma en sus inicios, que la iglesia haya hecho las cosas de la mejor manera
lógicamente en funcionalidad del beneficio de la sociedad, en funcionalidad del beneficio de las características étnicas, de las características sociales, de las características estructurales, sino que de una o de otra manera lo que buscaban únicamente era la dominación, la imposición religiosa, la imposición de leyes, la imposición de normas, que era lo que la corona buscaba, ¿sí? Y aquí es donde tuvo el rol importante la iglesia, ¿sí? Por eso es que yo siempre les digo, quizás en un inicio la iglesia no participó de la mejor manera, quizás no tuvo las mejores formas de querer imponer sus formas de pensamiento, porque de una o de otra manera ahora nosotros que ya tenemos un pensamiento mucho más desarrollado, que ya promulgamos ideales propios constructivistas, entendemos que Dios no habla sobre abusos, Dios no habla sobre imposiciones violentas, la palabra de Dios promulga otros ideales sumamente diferentes a los que en esta época querían incentivar, pero el desconocimiento, lógicamente, porque los indígenas para nada conocían esta religión y si los españoles le estaban imponiendo, lógicamente se suponía que los españoles eran los que conocían y los que tenían la última verdad. Pero conforme van avanzando ya los años, las sociedades, las civilizaciones se van encaminando, ya van teniendo un acercamiento directo con otras realidades, con otras sociedades, ya se empieza a sobreentender las diferencias que tienen en el ámbito social, en el ámbito cultural, ¿sí? De igual manera, entendemos que en esta misma estructura existía también un pénsul de estudio, tal y cual nosotros lo tenemos en la actualidad, por ejemplo, el famoso currículo que conocemos, donde, por ejemplo, actualmente nosotros sabemos que se aprende matemáticas, se aprende química, se aprende historia, se aprende ciudadanía. En esta época, principalmente los estudios tenían una división flexible, pero no siempre correspondía a la edad del estudiante, sino que dependía de su capacidad. ¿Cómo estaba dividido este pénsul de estudio? Primeramente, estaban estructuradas por las primeras letras, ¿sí? ¿Qué quiere decir que estaban estructuradas por las primeras letras? Que de una o de otra manera, principalmente se constituían la base pedagógica que se enseñaba el castellano, como lectura y escritura. Las primeras letras se enseñaba a aprender a leer y aprender a escribir. Eso era lo que se promulgaba. Por otro lado, también se enseñaba lo que es la aritmética básica, canto y preceptos religiosos. De igual manera, estos estudios se podían cursar con un tutor personal o en escuelas conventuales o parroquiales o misionales, ¿sí? Porque, como les mencionaba, lógicamente aquí quienes tenían el rol de educar era la iglesia, eran las misiones y los conventos. Después de las primeras letras venían lo que son los estudios menores. Al finalizar las primeras letras, se podía avanzar a los estudios menores que estaban centrados en el aprendizaje de latín, considerado entonces como el idioma universal del conocimiento, debido a que la mayor parte de la literatura religiosa, también literatura filosófica y científica que se estudiaba en la época estaba escrita en esa lengua. También aprendían el latín para leer a Cicerón, Horacio y Virgilio, entre otros clásicos. Directamente el avance literario que se tenía en esta época gracias al conocimiento, a la producción de muchas obras, era importante para la época el promulgar esta ideología de que el latín era parte de la enseñanza de las primeras letras y sobre todo también de la enseñanza característica de estos entornos y de estos contextos. Tenemos entonces así que, de igual manera, el texto base para enseñar la gramática era el texto de Nebrija. Por otro lado, tenemos que también la tercera estructura eran los estudios mayores. Luego de aprobar los estudios anteriores, el alumno podía ya matricularse en una universidad o a su vez en un colegio real, también llamado colegio mayor, para acceder a los grados de bachiller, maestro y doctor. Entendemos así, las primeras letras lo único que hacían, o el acercamiento como tal a estas primeras letras, lo único que podían darle como beneficio a las personas era el tener un conocimiento de qué actividades agricultoras y el saber leer y el saber escribir, que para la época a la cual nosotros nos estamos refiriendo, el saber leer y el saber escribir era un beneficio sumamente grande y un privilegio que
ciertas personas puedan saber leer y escribir. Por otro lado, ya cuando hablamos del aprendizaje medio, entendiéndolo así, se refería ya al aprendizaje de latín, que de cierta forma era como el lenguaje universal. Ya dentro de los estudios mayores quiere decir que las personas tenían cierto grado de especialidad en algún tipo de actividad cotidiana. En este caso, por ejemplo, dicen ya podemos entenderle como los primeros maestros, los primeros doctores, se les daba ya alguna capacidad importante para poder desarrollarse dentro de su entorno y dentro de su contexto. En este caso se obtenían tras la presentación de exámenes orales que se obtenían mediante disertaciones. ¿Qué se refiere a una disertación? Que la persona debía presentar y lógicamente debía demostrar que tiene facilidad de habla, que tiene facilidad de conocimiento, facilidad de hacerse entender. Estas instituciones solían encontrarse solo en las principales ciudades. De igual manera nos dice que las carreras estaban dirigidas hacia las letras y las humanidades. Las principales eran de teología, filosofía y derecho canónico. Por otro lado, las artes y la medicina fueron introducidas en el siglo XVIII y marcaron el principio de la secularización de la educación universitaria. ¿Qué quiere decir que ya hablaban de una secularización? Que ya no necesariamente tenía que estructurarse en una educación religiosa, sino que mucho más allá de ello, ya se hablaba de una educación más formal, de una educación ya directamente encaminada a conocimientos y a ciertos ideales cotidianos, comunes y corrientes de la vida, ¿sí? En este sentido también entendemos que por tal trascendencia, la educación ha pasado por múltiples filtros, ¿sí? La educación ha tenido que pasar varios elementos para poder consolidarse tal y cual nosotros la estructuramos y la conocemos en la actualidad. En este sentido, ya para ir terminando con nuestra clase, vamos a terminar de ver la segunda parte del video en el cual se nos explica el resto del entendimiento de la época colonial, de la educación en la época colonial. Vamos a ver. También las mujeres, los indios y los blancos sin riquezas. Mejor dicho, en este tiempo casi nadie se podía educar. No hay ni una sola niña por aquí. Pues sí, solo unos privilegiados podemos estudiar. Ahora retírense. Mamá, según nuestra investigación, en esos tiempos las mujeres no iban al colegio porque normalmente se encargaban de las labores domésticas. ¡Ay, ay, 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 ay! Y ahora también machismo. Con esa bendita cosita de algunos hombres que están convencidos de que una solamente está para fritar empanadas en chancletas. ¡Es el colmo! No todos los niños iban al colegio. Algunos tenían tutores que les dictaban clases privadas, aunque esto era más costoso que ir al colegio. También encontramos que a finales del siglo XVIII, José Celestino Mutis y el entonces obispo Caballero y Góngora intentaron impulsar una reforma educativa para incluir más materias. Claro, José Celestino Mutis, el científico que lideró la expedición botánica y que en esta época trató de impulsar reformas a la educación. Ese es el señor que hay que encontrar. Busquemos a ver si está por acá. Esta reforma que propone el Mutis es irreverente y díscola. Espérese, mi chica. Esto suena interesante. ¿Cómo se les ocurre a Mutis y a su excelencia, el arzobispo Caballero y Góngora, semejantes atrocidades? Nosotros orgullosamente enseñamos las santas doctrinas del angélico doctor Santo Tomás de Aquino. Y ahora dizque proponen que enseñemos las falsas doctrinas de Copérnico y Newton a nuestros estudiantes. Si es que esas teorías son condenadas como falsedad por nuestra iglesia. Ah, ¿qué tal? Ahora toca repetir esa locura de Copérnico, que la Tierra gira en torno al Sol. Ya todos sabemos que el Sol es el que gira en torno a la Tierra. Sí, la Tierra es el centro del universo y Dios su máximo gobernante. ¿Sí están escuchando esto, muchachos? En esta época aún están vigentes las ideas de Ptolomeo. Y eso que son del siglo II después de Cristo. Sí,
Bien, chicos, entonces con ello que de cierta manera que comprendemos que prácticamente la educación ha pasado por varias transformaciones y en este sentido ya las universidades también marcan el inicio de una época educativa mucho más avanzada, mucho más estructurada, mucho más enfocado en el beneficio de estudiantes, en el beneficio de sacerdotes, en el beneficio de políticos y en un beneficio generalizado. Es así que empiezan a crearse ya primeras universidades, lógicamente en Santo Domingo, Bogotá, Javeriana, con la finalidad de tener un acercamiento al conocimiento. Esto marca ya una trascendencia histórica para el avance de la humanidad. Conforme fue pasando el tiempo, ya la educación fue siendo parte ya de la cotidianeidad de mucho más personas, ya no solamente de un grupo en específico, de un grupo privilegiado, sino que por otro lado ya se enfocaba y se caracterizaba por estudiar o comprender ya otros aspectos de la vida cotidiana, ya no estudiar solo a la iglesia, sino estudiar fenómenos naturales, entender la realidad de la naturaleza, entenderla y comprender cómo funciona el pensamiento humano, entender la lógica de las cosas a las cuales nosotros nos acercamos, la lógica con las cuales prácticamente nosotros tenemos cotidianamente un acercamiento, ¿sí? Y ahí inicia prácticamente todo lo que nosotros entendemos y todo lo que nosotros comprendemos como parte de la realidad y como parte de la estructura social, política y económica también dentro de la época colonial. Y así es dentro de la presente clase que hemos estudiado sobre otra forma de imposición de creencias, sobre otra forma de imposición y de relación que tiene como tal la corona española con las características y de la sociedad actual y de la sociedad colonial. ¿Sí? Les agradezco, chicos, por haberse conectado a la clase del día de hoy. Que tengan todos una excelente noche.